Déjenme contarles una historia que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado vivir. Soy Mariana, tengo 25 años y voy a contarles cómo lo que empezó con miradas disimuladas de mi suegro terminó en un escándalo con mi novio. Todo comenzó en un soleado sábado por la mañana. Mi novio Andrés me llamó con esa voz melosa que siempre me hace sonreír. Me dijo que tenía una sorpresa para mí y que debía ir a su casa esa noche. La emoción recorrió cada fibra de mi cuerpo, no podía esperar para saber qué estaba tramando. La relación con Andrés era algo especial. Nos conocíamos desde la secundaria y a pesar de algunas peleas tontas habíamos logrado construir algo fuerte y genuino. Él era el tipo de chico que todas las chicas envidiarían y a veces me sorprendía a mí misma por tenerlo a mi lado. Trabajaba en una empresa de tecnología y siempre estaba ocupado, pero aún así siempre encontraba tiempo para mí. Esa noche llegué a su casa muy emocionada y pensando en cuál podía ser la sorpresa. Andrés me recibió con una sonrisa radiante y me abrazó fuerte. Tengo que ir a trabajar temprano mañana, pero me gustaría que te quedes. ¿Qué te parece si duermes aquí?, propuso. Aunque lo primero que pasó por mi mente fue un sí rotundo, la preocupación de que mi presencia lo retrasara al día siguiente me hizo dudar un poco. Pero él me aseguró que estaría bien y que disfrutáramos la noche juntos. Mientras pasábamos tiempo en la sala no pude evitar notar cómo su padre, el señor Rodríguez, me miraba constantemente. Era un hombre fuerte y maduro con una mirada profunda y penetrante que siempre me hacía sentir un poco incómoda. A lo largo de los meses había notado cómo seguía mis movimientos con la mirada, como si estuviera calculando cada paso que daba. Siempre intentaba ignorar esos pensamientos convenciéndome de que solo eran imaginaciones mías. Aquí estoy tratando de poner en palabras una parte de mi vida que, bueno, es bastante difícil de explicar. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que estaría en medio de esta locura, no lo habría creído ni en mis sueños más descabellados. Pero bueno, aquí vamos. Antes de ese día en el que mi novio Andrés me invitó a dormir en su casa, las cosas tomaron un rumbo que yo no podría haber imaginado. El señor Rodríguez, su papá, siempre me había mirado de una manera un tanto diferente. Era como si sus ojos tuvieran un imán que me atraía, pero yo trataba de ignorarlo. Al fin y al cabo era mi suegro y eso de tener pensamientos raros ni siquiera cruzaba por mi mente. Pero conforme pasaban los días y las semanas, esos encuentros de miradas intensas comenzaron a ser más y más frecuentes. Siempre que estaba cerca, ya sea en la sala viendo una película o en la cocina preparando la cena, notaba que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Parecía como si quisiera leer mis pensamientos y la forma en que me miraba me hacía sentir un escalofrío por la espalda. No puedo evitarlo, todavía recuerdo aquel día en que estaba ayudando a la señora Rodríguez a arreglar la mesa para la cena familiar. Mientras doblaba las servilletas sentía su mirada en mí, intensa y profunda. Me sentí incómoda, pero no podía hacer mucho más que sonreír nerviosamente y tratar de mantener la conversación lo más normal posible. Aunque por dentro mi mente era un torbellino de preguntas y emociones encontradas. Lo curioso es que a pesar de sentir esas miradas cargadas de deseo, yo seguía adelante con mi vida. Andrés y yo seguíamos siendo una pareja feliz y cada vez que me sentía incómoda con la mirada de su papá, solo trataba de evadir el tema y concentrarme en mi relación con él. Después de todo, no tenía sentido pensar en cosas que supuse solo estaban en mi cabeza. Los meses anteriores a ese día en particular estuvieron llenos de momentos extraños. A veces, cuando todos estaban en la sala viendo una película, el señor Rodríguez y yo nos encontrábamos en la cocina solos por un instante. En esos momentos nuestras conversaciones se volvían más largas y personales.
Compartíamos anécdotas y pensamientos que no habíamos compartido con nadie más. Era como si tuviéramos una conexión especial, algo que no podía explicar pero que no podía ignorar. No sé exactamente cuándo comenzaron a cambiar las cosas. Fue como si el aire mismo se cargara de deseo cada vez que estábamos cerca. Cada encuentro casual en la casa se volvía un juego peligroso de miradas y palabras susurradas. Yo sabía que estaba mal, que estaba cruzando líneas que no debería cruzar, pero a veces es difícil detenerse cuando te sientes atraída por algo que no puedes comprender del todo. Así que aquí estoy tratando de ordenar mis pensamientos y emociones mientras navego por este terreno desconocido. No puedo evitar preguntarme cómo llegamos a este punto y si hay alguna manera de volver atrás. Mi mente es un torbellino de dudas y mientras sigo adelante en esta historia sé que no hay vuelta atrás. Lo que sigue es un camino incierto y peligroso y no tengo idea de cómo saldremos de esto. Entonces llegamos a ese día en que me quedé a dormir en casa de Andrés. Después de la cena todos nos sentamos en la sala, su mamá, su papá, Andrés y yo. Charlábamos, reíamos y pasábamos un buen rato. Era una de esas noches familiares que disfrutábamos juntos y todo parecía tan normal como siempre. Finalmente decidimos ver una película todos juntos. Nos acomodamos en el sofá, Andrés a mi lado, su papá en su sillón favorito y su mamá en el otro sofá. La película empezó y honestamente me cuesta recordar de qué se trataba. Mi mente estaba en otro lado, perdida, llena de emociones y pensamientos. Después de un rato Andrés y yo decidimos que ya era hora de retirarnos a descansar. Nos levantamos del sofá y mientras nos dirigíamos a la habitación que compartía con él sentí un nudo en el estómago. Todo parecía normal pero había algo en el aire, una tensión que me ponía nerviosa. Nos metimos en la habitación y Andrés cerró la puerta detrás de nosotros. Me miró con esa sonrisa que siempre me hacía sentir especial y me tomó de la mano. En ese momento todo parecía estar en orden. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar y no podía sacar de mi mente esas miradas intensas y el peso de lo que estaba pasando entre su papá y yo. Nos acostamos en la cama y seguimos hablando un rato. Me contó sobre sus planes para el fin de semana, su trabajo y otros temas ligeros. Intenté mantener la conversación fluyendo, pero cada vez que miraba a sus ojos no podía evitar sentir que estaba ocultando algo. Era como si el peso de nuestros secretos compartidos estuviera en la habitación con nosotros. Finalmente apagamos la luz y nos acomodamos para dormir. Pero a pesar del cansancio mi mente estaba en todas partes menos en el sueño. Mis pensamientos daban vueltas y mi conciencia luchaba por mantenerse a flote en medio de esta confusión. Sabía que algo estaba mal, que nuestras acciones no eran solo inocentes conversaciones o miradas compartidas. En medio de la oscuridad sentía que la habitación estaba llena de secretos. No podía evitar preguntarme si Andrés sabía algo, si sospechaba algo extraño entre su padre y yo. Pero entonces, ¿por qué continuaría actuando de manera normal? Era como si viviéramos en dos mundos diferentes, uno lleno de risas y momentos juntos como pareja y otro oscuro y peligroso que solo compartía con el señor Rodríguez. El tiempo pasaba lentamente y cada tic-tac del reloj parecía resonar en mi cabeza. Andrés estaba profundamente dormido a mi lado, ajeno a la tormenta que estaba pasando por mi mente. Me di vuelta en la cama, incapaz de encontrar una posición cómoda. Y mientras luchaba por encontrar el sueño, una parte de mí sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más complicado y peligroso. Después de todos los pensamientos de la noche anterior, finalmente logré conciliar el sueño. La cama en la habitación de Andrés era cómoda y el cansancio me venció a pesar de mis preocupaciones. Mis ojos se cerraron y durante un rato pude descansar de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, como dicen, todo lo bueno tiene que terminar en algún momento.
Eran las 7 de la mañana cuando me despertó el sonido del despertador de Andrés. Aunque seguía medio dormida, sabía que tenía que ir a trabajar temprano. Sentí cómo se movía en la cama y luego el sonido del agua de la ducha. Estaba claro que estaba siguiendo su rutina diaria antes de salir. A pesar de que tenía los ojos cerrados, era consciente de cada pequeño ruido en la casa. Escuché los pasos de Andrés mientras se movía por la habitación eligiendo su ropa y buscando sus cosas. Y luego de repente sentí cómo se inclinaba sobre mí y me daba un suave beso en la frente. Tengo que ir a trabajar, cariño. No quiero despertarte, descansa un poco más, dijo en voz baja. Esos momentos previos a su partida fueron extraños. Sabía que me estaba dejando en su casa sola con sus padres. Aunque siempre había tenido una buena relación con ellos, ahora sentía una tensión en el aire que no podía ignorar. Mientras escuchaba la puerta cerrarse detrás de él, mi corazón latía más rápido. Me quedé acostada en la cama mirando el techo en la semipenumbra. La casa estaba tranquila y por un momento la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Estaba sola en la casa de mis suegros y todo lo que había estado pasando entre él señor Rodríguez y yo se sentía como una sombra que se cernía sobre mí. Mis pensamientos volvieron a la noche anterior, a esas miradas intensas y conversaciones compartidas. Me sentí atrapada en un enredo de emociones que no podía controlar. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba poniendo en peligro mi relación con Andrés y la estabilidad de su familia. Pero la atracción que sentía hacia su padre era como una fuerza imparable que me jalaba hacia él. El tiempo pasó lentamente mientras estaba sola en la casa. Escuchaba los ruidos ocasionales de afuera, pero en su mayoría estaba sumida en mis pensamientos. Me preguntaba cómo había llegado a este punto y qué demonios iba a hacer al respecto. Mi conciencia me pesaba y cada segundo que pasaba parecía agravar la culpa que sentía. Finalmente decidí levantarme y enfrentar el día. Me puse de pie y miré alrededor de la habitación. No había rastro de Andrés, solo quedaban algunas pertenencias suyas esparcidas por el lugar. Me estiré y bostecé tratando de alejar las preocupaciones de mi mente. Aunque sabía que enfrentar a sus padres sería incómodo, no podía quedarme en la cama para siempre. Con un suspiro decidí bañarme y arreglarme un poco. A medida que el agua caliente caía sobre mí, me sentí un poco más despierta y enfocada. Tal vez era hora de enfrentar la realidad y tratar de poner en orden todo este lío que había creado. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a encontrar una solución. Si alguna vez han sentido que sus vidas da un giro de 180 grados en un segundo, entonces saben exactamente lo que estoy sintiendo ahora. Después de la ducha decidí ir a la habitación de Andrés para cambiarme. Me envolví en una toalla y abrí la puerta del baño con cuidado. Caminé hacia la habitación y cuando estaba a punto de entrar, el mundo pareció detenerse. Por un instante. Adivinen quién estaba ahí. Sí, el señor Rodríguez, mi suegro. No puedo creer que esto esté pasando. No sé quién estaba más sorprendido, si él o yo. Estábamos parados allí en un momento de pura incomodidad y sorpresa. Su mirada me recorrió de arriba a abajo y sentí cómo mi piel se erizaba bajo su escrutinio. Ese momento se sintió como una eternidad y mis pensamientos volaron a toda velocidad. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Cómo habíamos pasado de miradas intensas a estar en esta situación tan incómoda? Finalmente logré balbucear algunas palabras. Lo siento, no sabía que estabas aquí, dije, mi voz temblorosa por la vergüenza. Él sonrió, un tipo de sonrisa que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. No te preocupes, Mariana. No tienes nada que esconder, respondió con voz tranquila pero cargada de insinuación. Lo que pasó después es difícil de describir. En lugar de alejarse o disculparse por el inoportuno encuentro, el señor Rodríguez comenzó a coquetear conmigo.
Era como si estuviera jugando con fuego, pero yo no podía dejar de sentirme atraída por esa energía que siempre había sentido hacia él. Me decía a mí misma que debía alejarme, que esto estaba mal y no tenía sentido, pero mis pies parecían pegados al suelo. La conversación se volvió más intensa, cargada de dobles sentidos y gestos sugerentes. No sé cómo sucedió, pero en medio de esa tensión nos acercamos aún más. Y antes de darme cuenta estábamos frente a frente, nuestras miradas fijas una en la otra. El aire estaba lleno de electricidad y cada parte de mi ser estaba alerta. Fue entonces cuando pasó. Un roce, un gesto mínimo pero cargado de deseo, y de repente todo cambió. Mis labios encontraron los suyos en un beso que desafió todas las reglas y limitaciones. Era como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor y solo existiéramos él y yo en ese momento. Era una mezcla de emociones, excitación y culpa que se entrelazaban dentro de mí. No puedo mentirles, ese momento fue apasionado e intenso. Pero también fue un punto de quiebre en mi vida, una línea que cruzamos sin pensar en las consecuencias. No sabía qué iba a pasar después de esto, cómo enfrentaría a Andrés y cómo lidiaría con la carga de lo que había hecho. Pero en ese instante estaba atrapada en un vórtice de emociones y deseos que me dejaban sin aliento. Luego el señor Rodríguez y yo nos separamos un poco, ambos con la respiración agitada. No necesitábamos palabras para entender lo que acababa de suceder. Pero había un nuevo nivel de tensión en el aire y el peso de nuestras acciones comenzó a pesar más que nunca. Después de ese momento en la habitación de Andrés estábamos en pleno proceso de cambiarnos, intentando asimilar lo que había sucedido. Mi mente estaba en un caos total y no sabía cómo enfrentar lo que habíamos hecho. Pero entonces, en medio de ese mar de pensamientos, sucedió lo peor. La puerta se abrió de repente y mi corazón se detuvo en mi pecho. Era la señora Rodríguez, su mamá. Me miró con sorpresa y su expresión pasó de la sorpresa a la confusión y finalmente, a la decepción. En ese momento sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No sabía qué decir o hacer, así que solo me quedé paralizada, incapaz de encontrar las palabras. La tensión en la habitación era palpable. La señora Rodríguez miró de mí a su esposo y en sus ojos había una mezcla de ira y tristeza. Sabía que algo estaba pasando, que nuestras acciones habían sido descubiertas. Sentí mi rostro arder de vergüenza y mi cuerpo temblaba de la intensidad de la situación. No sabía cómo podía haber llegado a esto, cómo había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. La confrontación comenzó con un silencio incómodo. La señora Rodríguez se dirigió a su esposo con la voz llena de furia contenida. ¿Qué está pasando aquí, Rafael? ¿Cómo pudiste llegar a esto? Su voz temblaba de emoción y yo me sentía como una intrusa en medio de una pelea que no debería haber sido testigo. La respuesta de su esposo fue un murmullo ininteligible y aunque no podía oírlo que decía, podía sentir el peso de sus palabras en el aire. No sabía qué decir, cómo explicar lo inexplicable. Mi mente corría a toda velocidad buscando una salida, una forma de escapar de este desastre. Pero sabía que no había forma de volver atrás, de borrar lo que había sucedido. La señora Rodríguez me miró directamente y su mirada era una mezcla de tristeza y decepción. Me sentí como un niño atrapado en el acto y la sensación de culpa se apoderó de mí. Ella suspiró y sus palabras salieron como un susurro cargado de dolor. Pensé que eras parte de nuestra familia, Mariana. Nunca imaginé que harías algo así. No pude soportar su mirada más tiempo. Sentí que me estaba desmoronando, que todo lo que había construido se estaba desvaneciendo ante mis ojos. Intenté hablar, pero mi voz se quebró en un sollozo incontrolable. Lo siento, logré decir entre lágrimas. Nunca quise que pasara esto, lo siento mucho. La señora Rodríguez se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándonos a mí y a su
esposo en un silencio abrumador. Supe en ese momento que no había forma de reparar el daño que había causado, que había destruido algo que nunca debía haber tocado. Me sentía culpable, avergonzada y perdida todo al mismo tiempo. Finalmente Rafael se dirigió a mí, su mirada llena de tristeza y culpa. Esto no debió haber sucedido, Mariana. Fue un error grave. Su voz era un susurro ronco y su expresión era una mezcla de culpa y angustia. La señora Rodríguez regresó y en su rostro había un destello de determinación. Te pido que te vayas de esta casa, dijo con voz firme. Lo que hiciste es imperdonable y no quiero verte aquí nunca más. Mis lágrimas seguían fluyendo y aunque quería disculparme una y otra vez, sabía que mis palabras ya no tenían sentido. Me levanté de la cama, mi cuerpo temblando, y recogí mis cosas en un acto mecánico. Sabía que no había forma de arreglar lo que había hecho, que tendría que cargar con esta culpa el resto de mi vida. Después de ese día devastador en la casa de mis suegros, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. La tensión era muy grande y aunque intenté hablar con Andrés y explicar lo que había sucedido, fue en vano. Nuestra relación, que alguna vez parecía fuerte e inquebrantable, se derrumbó como un castillo de naipes. La conversación con Andrés fue dolorosa y llena de lágrimas. Traté de explicar lo inexplicable, traté de disculparme y pedir perdón, pero sus ojos estaban llenos de decepción y traición. No había forma de arreglar lo que había hecho, no había forma de volver atrás en el tiempo y borrar ese oscuro capítulo de nuestras vidas. Lo peor fue aceptar que no solo había perdido a Andrés, sino que también había destruido la relación entre su padre y su madre. El matrimonio de mis suegros, que alguna vez pareció sólido, se había roto debido a mis acciones irresponsables y egoístas. La confrontación que presencié entre ellos ese día fue el comienzo del fin de su relación, y el peso de esa culpa recae sobre mis hombros. La verdad es que me sentí miserable. Sentí el peso de la culpa y la vergüenza cada día y sabía que merecía todo eso. Y más. Había traicionado la confianza de las personas que más importaban en mi vida y eso me atormentaba. No solo había perdido a mi novio, sino que también había perdido mi propia integridad y valores. El paso siguiente fue enfrentar las consecuencias de mis acciones en la vida cotidiana. Había perdido una parte importante de mi vida y eso dejó un vacío en mi corazón que no sabía cómo llenar. Intenté seguir adelante, intenté encontrar una forma de arreglar todo, pero no podía escapar de la verdad de lo que había hecho. La mirada de mis amigos y familiares estaba cargada de juicio y preguntas no formuladas. Todos sabían lo que había sucedido y aunque intenté ocultar mi vergüenza detrás de una sonrisa, sabía que no podía engañar a nadie. Había dañado mi reputación y mi integridad y eso era algo que no podía ignorar.